Hola a todos, mi nombre es José, soy alumno de la Facultad de Ciencias de la Educación, concretamente del grado en Pedagogía. Estoy ya cursando el último cuatrimestre, por tanto ya me quedan 3 meses para finalizar la carrera y a nivel profesional ser pedagogo. Y el objetivo de este vídeo es dar a conocer la carrera Pedagogía, tanto a nivel curricular y educativo como a nivel social. ¿Qué es pedagogía? Bueno, pedagogía proviene de la palabra paidos. Su origen etimológico es griego. Significa guiar y orientar al niño. Realmente los pedagogos no solo guiamos y orientamos al niño, sino que a todas las personas en sus procesos de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? No aprendemos solamente cuando estamos en la escuela, cuando queremos adquirir un curso de formación, aprendemos durante toda la vida, tanto de las experiencias de vida como de las personas, como de los contenidos curriculares. Siempre estamos en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Y siempre que estemos en ese proceso de enseñanza-aprendizaje y orientación, ahí se encontrará un pedagogo. Por tanto, voy a explicar también un poquito ahora que, además de qué es la pedagogía, voy a explicar cómo es la carrera, qué salidas laborales tiene y cuál ha sido mi experiencia como alumno y como profesional ya en prácticas de pedagogo. La experiencia que voy a contar es en base a mi Universidad de Málaga. No estoy realmente puesto en lo que se estudia, por ejemplo, en Madrid, en la Universidad Complutense, en la Universidad de Sevilla. Imagino que los contenidos curriculares serán muy parecidos y lo que cambia es el nombre de la asignatura, como en muchas facultades. A ver, los primeros 2 años de pedagogía son años muy teóricos, es decir, son contenidos curriculares y no hay prácticas. La formación práctica es en tercero y cuarto de la carrera. En primero vas a dar asignaturas como Psicología del Desarrollo, Psicología de la Educación. Son las 2 únicas asignaturas que se dan realmente es psicología. Si tú piensas que psicología y pedagogía son muy parecidas, como pensaba yo cuando empecé, no es así. No es así. Damos una base de psicología, por supuesto, damos orientación educativa, pero esas son las asignaturas que más se enfocan a la psicología. Así que es cierto que un pedagogo tiene que conocer un poco bastante la psicología del desarrollo, como he comentado antes, la educación para toda la vida, la educación permanente y la psicología de la educación, refuerzo positivo, refuerzo negativo del alumnado, en fin. Luego, la carrera, en primero y en segundo, las asignaturas son todas obligatorias, es decir, tiene una formación que tú no puedes elegir una asignatura hasta que ya no empiezas el tercer curso. Voy a leerte un poco algunas de las asignaturas que darías. En primero, como he comentado, son asignaturas obligatorias, las que he dicho de la rama del ámbito de psicología, antropología de la educación, didáctica, esas son algunas de ellas. En el segundo curso darás asignaturas como educación comparada, la educación en distintos países, historia de la educación, asignaturas que son también muy bonitas, historia de la educación en España contemporánea, política y legislación educativa. Es necesario que tengas una base en la política y la ley educativa que se rige en nuestro país, en España, que actualmente es la ley 11. Luego, en el tercer curso, las asignaturas, el primer cuatrimestre, son 2 asignaturas de la rama son también obligatorias, formación profesional y orientación educativa, como comenté antes, ya empezamos el práctico. Y el segundo cuatrimestre son asignaturas optativas. Aquí ya hablo un poquito del tema de itinerarios, ¿vale? Los pedagogos podemos elegir hasta 4 itinerarios. Si queremos hacerlos completos, elegimos 2. ¿Qué itinerarios? ¿Qué es eso? Itinerario es una formación específica de la carrera. Los itinerarios pues son formación y desarrollo profesional, también recursos tecnológicos, luego empresas y el de orientación educativa. Son las 4 ramas. Luego tú puedes elegir los itinerarios en función de cómo te gusten las asignaturas, si te quieres especializar en el ámbito de empresa, en el ámbito de las TICs, en orientación educativa o de cara a la formación y el desarrollo profesional. Luego, realmente,
¿Qué asignaturas daría? Pues en la rama de empresa, las voy a leer porque no las elegí yo, serían, por ejemplo, economía de la educación, educación para el empleo. En el ámbito de las TICs, de recursos tecnológicos, utilización didáctica de medios de comunicación. Darías también asignaturas como diseño y elaboración de contenido didáctico. Estas dos asignaturas, si las hice yo, por ejemplo, mm, yo las opciones que cogí, los itinerarios, yo tenía claro que quería hacer el de formación y desarrollo profesional, porque va más enfocado a la docencia. Y he hecho ese itinerario completo y luego hice una mezcla del el itinerario de recursos tecnológicos, de TICs, y el de orientación educativa, porque me parecían bastante necesarios. El ámbito de empresa es fundamental también, es una salida profesional que luego explicaré luego que es bastante importante actualmente y de hecho es fundamental. Los graduados en pedagogía podemos trabajar tanto en instituciones públicas como privadas. Instituciones públicas, centros de educación tanto primaria como secundaria, por ejemplo. Para tú dedicarte a una formación de educación pública, generalmente hay que hacer un proceso de oposición secundaria, aunque también es cierto que hay colegios privados y concertados donde puede optar un pedagogo a tener su plaza sin necesidad de una oposición, sino más por currículum vitae. La experiencia, por lo que yo he escuchado, no es para nada la misma, pero bueno, nunca se sabe, es una opción que está ahí. Si tú te quieres dedicar a la educación como pedagogo, pues adelante, serías orientador de un colegio, de un instituto. ¿Qué más podemos dedicar a una empresa, a una editorial, en una empresa de recursos tecnológicos? Estará muy demandado el pedagogo en el ámbito Moodle o en el ámbito de e-learning a través de creación de plataformas educativas, de campus virtuales. Son ámbitos que llaman mucho la atención, o de creación de contenidos curriculares. Por ejemplo, un pedagogo, yo no lo sabía antes de empezar, y un pedagogo se puede dedicar, por ejemplo, a la creación de videojuegos, siempre que esté apoyado por un ingeniero, por ejemplo, pero son ámbitos de la educación que también podemos abarcar un pedagogo. También, por supuesto, en el ámbito social, en ONGs, en centros de drogodependencia, en academias, puedes montar tu propio gabinete pedagógico, eh, tratando pues ámbitos como la enseñanza infantil, primaria, secundaria, siempre como apoyo y orientación. Recordemos que pedagogía es orientar a la persona desde su nacimiento hasta el fin de sus días. Trabajé pues la atención a la diversidad, la acción tutorial, la orientación educativa, elaboré materiales educativos, desarrollo de diagnóstico. Un pedagogo sí que puede hacer, esta es una parte de la orientación que me gusta mucho, puede pasar al alumnado test diagnósticos para ver un poquito las necesidades educativas que van surgiendo, para ver si es una persona que tiene una inteligencia desarrollada. Motivar muchísimo al alumnado también es una de las funciones del pedagogo, que se sienta feliz, que se sienta a gusto en su etapa educativa. Tenemos que darnos cuenta y estar muy pendientes también de acabar e intentar erradicar el acoso escolar en las aulas. Como iba diciendo, siempre que sea necesario un proceso de enseñanza-aprendizaje, ahí va a estar un pedagogo, en ese tipo de instituciones, ¿de acuerdo? Es verdad que al principio, cuando yo empecé, y ya aquí voy a relatar un poquito mi experiencia, cuando yo empecé pedagogía no tenía ni idea de que un pedagogo, por ejemplo, podía estar en una empresa o en una editorial. Yo enfocaba la función del pedagogo en un instituto, cuando es muchísimo más allá. Sí que es cierto que en la carrera vas a dar muchas cosas relacionadas con la educación, es que es fundamental. Es que en nuestra carrera, no olvidemos que es de ciencia de la educación, pero no nos podemos encasillar únicamente en un instituto. Quiero contaros mi experiencia como alumno y como futuro ya profesional que soy. Yo empecé la carrera más tarde. Empecé la carrera con 20 años, ya tengo 24, y la empecé más tarde porque hice un ciclo de turismo y, como iba diciendo antes, siempre recomiendo a las personas que hagan lo que les guste a ellos. Yo hice ese ciclo porque no entré en otras cosas, hice la selectividad más tarde y lo probé, pero no me gustó. Y dije, pues voy a hacer algo que yo quiero, algo relacionado con el ámbito educativo. Y empecé a documentarme de pedagogía, empecé a leer cosas sobre la carrera, la salida, los objetivos, el perfil profesional.
Y me gustó, eché la prescripción, entré y mi experiencia el primer año fue muy bonita porque yo llegaba de un instituto en el que la participación pues era escasa. El alumno actuaba como un papel pasivo y el docente era activo en una metodología en la que los contenidos eran plenamente aprendizaje memorístico y escribíamos y copiábamos las cosas sin ni siquiera saber de lo que estábamos aprendiendo. Y cuando yo empecé y vi una carrera en la que tú hablas, en la que tú tienes derecho a dar y ejercer tu opinión y que te hacen pensar, que eso es muy importante. Cuando a ti algo te hace pensar y te hace clic, dices, esto es bueno para mí y es bueno para mi desarrollo como persona y como ser humano. Entonces el primer año yo vi todo eso. Vi mi participación, vi que los docentes se acercaban a ti, clases en forma de círculo, en asamblea, emociones, sentimientos, lágrimas, risas, en fin, yo quedé muy contento el primer año, vamos. De hecho, me encantó y dije, pues, más fuerza para seguir los siguientes cursos. Es cierto que en segundo son asignaturas muy teóricas y, mira, yo no voy a negar que hay mucho agobio en la carrera. Hay muchísimos trabajos. Si tú quieres hacer pedagogía, tienes que ser consciente, primero, de que haces eso porque te gusta y segundo, tienes que estar preparado, tienes que vivir las cosas con pasión y con ganas. Es mi consejo, el vivir las cosas con pasión y ganas, porque eso te garantiza muchísimo, te garantiza gran parte del éxito. Entonces, vamos a tener como cualquier persona momentos más bajos y más altos cuando te acribillan a trabajos, es una forma de hablar, cuando te mandan trabajo de 150 a 200 páginas, además tienes un examen, porque ese mito de la educación de los profes, de los pedagogos, también tenemos exámenes, también tenemos que aprender de forma memorística, que yo no lo defiendo, pero también si te lo piden, pues hay que ir a por todas y hay que demostrar al máximo todo lo que podemos dar. Luego, ya os digo, en segundo, pues me vine un poco más abajo, me vine un poco más abajo porque fueron mucho agobio, pero un curso también muy bonito porque daba cosas que yo quería dar, que me gustaban y, y al final fue un gran éxito. Luego el tercero yo empecé con muchas ganas y acabé con más ganas todavía de las que empecé, porque ya empecé con el tema de las prácticas y de las menciones de los itinerarios. Las prácticas, yo si veis alguno de mis vídeos, las hice en mi instituto de toda la vida y traté aspectos como la atención a la diversidad, la orientación educativa, la acción tutorial, es decir, el papel más cerca de un pedagogo en una institución educativa, como orientador. Estar en contacto directo con el alumnado, motivarle, dar charlas profesionales, trabajar con la ley 11, procesar actas de notas, programación didáctica, en fin, fue una experiencia buenísima. Luego cuando empecé el tema de la asignatura optativa, que son asignaturas que yo elegí porque me leí la guía didáctica, yo siempre me gusta un poco documentarme y saber antes de lo que voy a hablar, porque si no, en fin, a fin de cuentas de qué estoy hablando, de cosas que no sé, y por eso yo me documenté, me informé de las asignaturas y también me alegré mucho de las asignaturas que di. Hay algunas que te gustan más que menos, pero fue una experiencia muy buena. Profesores que se preocupan por ti, se preocupan por lo que tú sientas, te hacen ese cambio, te hacen ese clic, te dicen que puedes con todo, que no te desanimes. Y ahora ya que estoy en cuarto, que como he dicho me quedan pues cuestión de 3 meses para acabar, yo animo a todas las personas que han llegado a ver este vídeo y que se quieren dedicar a pedagogía o a cualquier carrera que les guste, que nunca se rindan, que todo con esfuerzo, con pasión, con ganas, con apoyo, cierto moral, recursos también económicos que son necesarios, por desgracia, pero lo son, que consigan todo, que luchen por sus sueños, que luchen por sus metas y os animo a ello y a por todas. Y un saludo y muchas gracias.